Bueno, saludamos a esta hora a nuestro primer invitado. Él es Esteban Manco, él es abogado constitucionalista. Abogado Esteban, bienvenido. Gracias por estar con nosotros en Clickracia, el poder de la información a un clic. Buenos días, Roger, a toda la mesa, a los televidentes y bueno, un gusto compartir con ustedes esta mañana del día de hoy. Qué bueno, hombre, qué bueno que esté con nosotros y que se anime a estar con nosotros. Ustedes, ahí veo yo, Esteban Manco, magíster en Derecho Constitucional. La especialidad suya, la especialización, mejor hablemos, en el derecho es solo el derecho constitucional o también tiene otra especialización en torno al derecho. Sí, Roger, no, yo soy abogado de la Universidad de Medellín, especialista en Derecho Laboral, Seguridad Social, lo que es pensiones, salud, riesgos laborales, y acabo de terminar la maestría en Derecho en la Universidad de AFIT, y bueno, allí se cursó todo este nivel de estudios más avanzados que la especialización. Bueno, por eso lo quería precisar, porque ya lo tenía yo como ubicado a ustedes en esas otras áreas del derecho. Ahora, lo constitucional, y usted nos ayuda aquí a entender, porque aquí los invitamos a ustedes, los expertos, para que nos ayuden a entender y a nuestros internautas les ayudemos a entender. Lo constitucional lo cubre todo, absolutamente todo. Así es, Roger. Entonces, desde el área del derecho civil se analizan principios constitucionales, desde el área del derecho laboral se analizan principios constitucionales, desde el área del derecho penal se analizan principios y garantías constitucionales, y todo abogado debe conocer y partir del estudio de la Constitución como norma fundamental y norma de normas, que así lo dispone el artículo 4 de la Constitución. La Constitución es norma de normas, y en cualquier caso de incompatibilidad entre la Constitución y otras normas de inferior jerarquía, van a prevalecer las normas constitucionales, por lo que todo juez, todo abogado debe conocer de primera mano lo que es la Constitución Política de 1991. No sé si lo dijo, usted no sé si utilizó la palabra superior. Uno dice también, esto es una norma superior. Eso lo dice todo, ¿no? O sea, para agregarle a los calificativos que usted plantea en torno a la Constitución. Así es, Roger, esa característica de una norma de jerarquía superior, de norma fundamental, de carta de cartas, de carta magna, entre otros calificativos a los cuales se le dispone o se le agrega a lo que es la Constitución Política en los estados constitucionales modernos. Oiga, Esteban Manco, pues íbamos a hablar sobre vamos a hablar, para eso le invitamos, sobre un tema de tipo electoral, de tipo político, pero ahora que usted nos permite adentrarnos en este tema de la norma superior, de la norma de normas, yo creo que vamos a hacer aquí un cambio de giro y voy a presentarles de una vez un pequeño video que salió ayer, se volvió viral el día de ayer y que tiene que ver con las llamadas paloterapias. Entonces, yo cuando hago la presentación hoy en los titulares, yo hablo de la dignidad humana como principio fundamental, constitucional. Entonces, tengo que aprovecharlo usted como magíster en Derecho Constitucional para que hablemos sobre este tema. Hágame el favor, José, mostremos el video, aunque es en sí mismo violento, pero nos va a permitir explicar lo que queremos, hombre, pensando en la dignidad dignidad humana de los colombianos. Dale, pues. Dale, pues. Hágalo, pues, hágalo, pues. Sigan viendo. Ya, yo me voy a muletazo para que caiga ahí o qué. Bueno, yo lo vi con esa. Dale. Creo que ya es suficiente, ¿lo vio?
Esteban. Sí, Roger, lo pude percatar, incluso creo que ese fue donde pasó y todo. Ah, bueno. Ocurrió en Robledo, Miramar. Este joven, esta persona fue, ¿cómo se le dirá? Usted nos ayudará a emplear la palabra precisa. Fue detenido, fue capturado, fue retenido, fue cogido por estar supuestamente robando en un D1. Entonces lo que hicieron fue aplicarle lo que están denominando algunos paloterapia. Paloterapia es hacer que los delincuentes sufran escarnio público y así no vuelvan a cometer el delito. Eso dice que eso basta más allá, Esteban. Eso tiene incluso hasta un sustento psicológico, yo no sé dónde lo sacaron, que tiene que ver con el cambio cognitivo. La expresión no la recuerdo bien, es un poco convencer a la persona de que robar es malo, pero lo hacen con este tipo de escarnio que se llama paloterapia o así lo llaman. Entonces, para hacerle el planteamiento a usted que es el experto en derecho constitucional, pues desde mi punto de vista, esto es indigno. La dignidad humana se tiene que aplicar y es un derecho fundamental y un principio fundamental hasta de los delincuentes, Esteban. Así es, Roger. Lo que yo observo es una especie de retención ilegal y de constreñimiento ilegal a hacer conductas de las cuales el sujeto no está de acuerdo y que se ha visto mucho en esta justicia por propia mano que ha cobrado lo que es la ineficiencia de la investigación, juzgamiento y sanción de la Fiscalía General de la Nación ante los jueces penales de la República y lo que ha llevado como a la comunidad a estos límites que no son permitidos, que son prohibidos constitucionalmente precisamente porque atentan contra la dignidad humana de las personas, pero eso es más o menos un fiel reflejo de que la comunidad no está confiando en lo que es la actuación de la Policía Nacional, del ente acusador, de los jueces de la República, que en estos momentos tienen una percepción negativa por parte de los ciudadanos, ni decir, Roger, con lo que está sucediendo con la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, que es el máximo órgano de la jurisdicción ordinaria y que en estos momentos, después de casi 5 meses o más de 5 meses, no ha elegido la fiscal general de la nación en una votación que es abracadabra. Eso es, sacan 3 votos, sacan 6 votos, sacan 9 votos, sacan 13 votos y así disminuyen y no se sabe cómo votan. Y lo otro, Roger, es más o menos indicarles a las personas que esta paloterapia es un delito, puede constituir un delito que incluso ellos por generar esta justicia por propia mano pueden incurrir en que sean investigados, judicializados y sancionados ante las autoridades respectivas, allí como para precaver lo que es estas posibles consecuencias legales y evitar que tengan un mal momento ante la justicia colombiana. Y ahora decías, Roger, sobre más o menos qué es lo que se pretende o cuál era el origen de ello. Y recordemos que la acción paramilitar también tendría o tenía este fin de mochar la mano, de descuartizar, de jugar con las cabezas de las personas en las masacres que realizaban para que quedara impregnada en la conciencia colectiva y en la psiquis colectiva que eso era una acción para evitar por parte de ciertos sujetos que realizan control, poder y efectivo control en los territorios. Entonces, más o menos lo que se ha visto de la inacción del Estado, de actores que controlan el poder de un determinado territorio y ni decir aquí en lo que sucedió en Robledo y que podemos observar en estos momentos. Esteban, un saludo especial. Mire, me llama la atención algo de lo que usted dice y es el poder de las masas. Muchas veces nos dejamos llevar por las masas, muchas veces sin saber si esa persona robó o no robó. Puede inclusive ser una persona inocente que por el solo señalamiento de una persona puede llevar a esto. Y
hay que recalcar lo que usted decía, Esteban, dentro del punto de vista del derecho, y es que usted de víctima se puede convertir en victimario. Es decir, usted puede en este movimiento de masa, en este llamado a las masas, asesinar a una persona y convertirse en un asesino. Es decir, pasar inclusive muchas veces de asaltado, de robado, a ser un victimario. ¿Qué decir frente a todo este contexto, Esteban? Sí, que las personas, Oscar Mario, con los buenos días igualmente, que las personas deben tener mucho cuidado a la hora de asumir justicia por propia mano y no confundirse con lo que es la legítima defensa, que la legítima defensa es un concepto en materia penal, el cual indica que una persona tiene el derecho a proteger un bien suyo, es decir, aquella persona que está siendo robada tiene derecho a repeler ese hurto, ya sea por medios físicos o con otros instrumentos necesarios, pero siempre siendo ponderado. No es que me está robando en el de uno y yo le voy a mochar el dedo después o algo así por el estilo, o aquel que me está agrediendo, yo lo puedo agredir en igualdad de proporciones, pero con una serie de requisitos legales que determina lo que es el Código Penal, que sea proporcional, que sea inminente, y en ese sentido, tener muy en cuenta este tipo de situaciones, porque de lo contrario puedes pasar de lo que es ser víctima a ser victimario, y si es capturado por las autoridades, incluso puede ser judicializado y tener medida privativa de la libertad. Y en ese sentido, pues no queremos que la víctima pase a ser victimario y sufrir las consecuencias, porque también detrás de esta serie de paloterapias lo que estamos generando es el desconocimiento de la dignidad humana, como lo decíamos con Roger, pero además el principio de presunción de inocencia. Es decir, esa persona puede ser inocente o porque lo estaba haciendo en un estado de necesidad, porque tenía mucha hambre o porque estaba en una situación tan grave que necesitaba algo o padecía alguna situación o límite cognitivo porque era una persona que tenía, no sé, algún problema mental, y en ese sentido, por eso el proceso penal se pueden ventilar este tipo de situaciones en las cuales el supuesto victimario realmente no era victimario, sino que era una persona que en esas condiciones estaba justificada para cometer un delito por estas situaciones excepcionales que se pueden presentar en el transcurso del proceso. Esteban, buen día, cordial saludo. Pues hay un asunto ahí complejo, y es que la Constitución, o la ley mejor, permite que una persona, cualquier ciudadano, pueda capturar a otro en flagrancia. Pero ¿cuál es el límite? Quisiera que nos explicara un poquito eso, porque se están haciendo este tipo de cosas como una patente de corso, pensando que no solamente lo pueden capturar, sino atentar contra la vida de ellas, de las personas indicadas por el robo. Y ya tenemos dos experiencias muy nefastas, si se quiere. Una en Bello, donde un ladrón se sintió amenazado, retuvo a una señora y la apuñaló delante de los que querían golpearlo. Y la otra en Boston, donde un señor que fue víctima de los ladrones, se dieron cuenta los ladrones que estaban en un sitio concurrido y empezaron a gritar que eran ellos los que estaban siendo víctimas del ladrón, y el señor que robó fue lesionado por la comunidad. Es decir, y el tema ahí es que no hay parece ser que la policía o las autoridades tienen cierta permisividad frente a este tema. ¿Usted qué piensa? Buenos días, Javier. Y frente a lo que decías, y de manera pertinente, todo habitante en Colombia tiene el derecho de capturar en flagrancia a las personas que presuntamente cometen un delito. Es decir, esa captura es momentánea, transitoria, y se debe llamar a la autoridad competente para que acuda al lugar de ocurrencia de los hechos y así ponerla a su disposición. Hasta ahí está el derecho que tienen los habitantes de esa colaboración con las autoridades públicas. No
no es la colaboración de capturarlo y llevarlo para los matorrales a repaloterapia o a desaparecerlo en otros casos, o a que pose desnudo recorriendo las calles de la ciudad. Allí entonces ya no estaríamos en esa facultad que otorga la Constitución y la ley a los ciudadanos de poder capturar a estas personas y ponerlos a disposición de la autoridad competente, sino que ya estamos en presencia de delitos, de presuntos delitos que podrán ser investigados por las autoridades públicas, como la retención ilegal de la que hablábamos, constreñimiento ilegal, puede ser también esclavitud en ese sentido, lo que son otras figuras diferentes a lo permitido y que ya pueden incurrir en delitos específicos para estas personas. Y el mensaje, Javier, el mensaje es, aún a pesar de esa percepción negativa de la policía, a pesar de esa percepción negativa de la Fiscalía General de la Nación, a pesar de esa percepción negativa de los jueces penales, hay que ponerlo en disposición a ese presunto delincuente ante las autoridades. Y si no se da eso, pues ya que no sean en mis manos, que ocurran eventos negativos para esa persona que pueden a mí generar consecuencias negativas en el marco del proceso penal y pasar de ser víctima a ser victimario, y eso tampoco es lo que quiere la ciudadanía y los habitantes de la ciudad. Recalibración cognitiva es la palabra precisa, nos la acaba de recordar un internauta, Daniel Largo, quien es un fiel internauta nuestro, periodista además, que más está también con nosotros acompañándonos en los próximos días. Recalibración cognitiva, Esteban Manco es el nombre. Bueno, imagínense, mire el nivel. Yo me río porque hay muchas maneras de justificar lo que no debe hacerse por propia mano, que es la justicia. Y usted ya lo acaba de decir. O sea, que no hay justicia, que es que hay mucha impunidad, que es que los cogen y los sueltan, que es que toda la justificación, incluyendo esto de la recalibración cognitiva, no son justificación para tomar justicia por propia mano. Ya usted lo aclaró. Muchas gracias, porque que no crean que están libres de ser judicializados quienes sean precisamente capturados hasta en flagrancia, porque ya ni les importa que haya cámaras y que haya policía para golpear y matar y linchar a alguien públicamente, desde que están libres de ser judicializados. Y por supuesto, vuelvo al tema inicial, que es por el que quería partir y cambiar de tema ya con usted, es no olvidar que todos los individuos, todos los seres humanos tenemos dignidad, se nos debe respetar la dignidad, y eso que se hizo con este muchacho allá en el occidente, no, el occidente de la ciudad de Medellín, no está bien hecho. Desnudarlo y exponerlo públicamente para recalibrarlo cognitivamente y decir, no vuelva a robar, no está bien hecho. Bueno, Esteban Manco, imagínense que nos estamos encontrando con una contradicción muy grande. La semana pasada anunciamos que en ese momento vicepresidenta del Senado de la República, ya se me olvidó el nombre, me acabo de perder el nombre, pero está pensando en María José Pizarro. María José Pizarro, pero está pensando en la palabra, ¿cuál era la palabra? La recalibración cognitiva, de la paloterapia. Gracias, Daniel, a propósito. Un saludo muy especial para Daniel Largo y muchas gracias. Entonces, la entonces vicepresidenta del Senado, María José Pizarro, pierde esa dignidad porque ella, que hace parte de un conglomerado, digámoslo así, de partidos, que es el pacto histórico, son mayoría y que de acuerdo con el estatuto de la oposición, y otra vez, digámoslo ahora, por constitución, es ley el estatuto de oposición porque es constitucional, así de sencillo. Entonces, no son ellos la minoría y esa vicepresidencia es para las minorías.
Este es un caso. Pero acá resulta que en Medellín, por ejemplo, le tocó al concejal por el Partido Independientes, que es minoría en el Consejo de Medellín, le tocó demandar hasta el Consejo de Estado el hecho de que la mesa directiva y el Consejo en pleno, las mayorías, que son 10 y, le digo cuatro, 17, son 17 personas que están como en la mayoría contra 4 que están en la minoría, en la oposición. Entonces tomaron la decisión de no entregarle a esta minoría la vicepresidencia segunda. Explíquenos eso, ¿por qué esas contradicciones de acuerdo con su conocimiento, Esteban Manco? Bueno, no, lo que son las contradicciones, Roger, eso depende pues de la corporación pública a la que estamos haciendo y las dinámicas de cada una de ellas. Frente a lo de la senadora María José Pizarro, se presenta un inconveniente por cuanto allí lo que, entre comillas, denominas conglomerado de partidos son la igualdad o un sinónimo de lo que es la coalición de los partidos y que cada partido político es una individualidad y en ese sentido no podemos abarcar como el conglomerado de partidos, la coalición de partidos como si fuera un partido, porque precisamente esa coalición es una suma de partidos y se debe tener en cuenta cada partido independiente, cada partido específicamente. Así que, por ejemplo, uno de los puntos de reacción que están teniendo la doctora María José Pizarro y sus coequiperos es que para algunas cosas son pacto histórico grande y que en ese sentido no podría otorgársele la segunda vicepresidencia del Senado de la República porque son un conglomerado, una coalición grande, pero para otras no los examinan de manera precisa como el Partido del Maíz, porque recordemos que María José Pizarro hace parte de este partido político y fue postulada y elegida por el Partido del Maíz. Pero lo que dijo el Consejo de Estado es que el Partido del Maíz hace parte de ese conglomerado o de esa coalición de partidos que se denomina pacto histórico y que así no es minoría, sino que el pacto histórico tiene la mayoría de curules en el Senado de la República, pero ese no era el raciocinio o el razonamiento por cuanto es el conglomerado no es el partido es el maíz y que para otras cosas, por ejemplo, para las dobles militancias como la que se declaró el año pasado frente a Alexander López, ahí sí el raciocinio es diferente y lo que se especifica por parte de esta militancia es que les especifiquen y les aclaren entonces cuándo son pacto histórico y cuándo entonces no son partidos independientes. Ahora, lo que sucede en el Consejo Distrital de Medellín son dinámicas propias de una coyuntura política reaccionaria donde las mayorías arrasan, pero precisamente el estatuto de la oposición y todas estas garantías electorales y garantías democráticas lo que pretenden es limitar ese arroyo de las mayorías dentro del Consejo Distrital. Y en ese sentido, esta persona tendría, por ejemplo, este concejal de Independientes tendría esa posibilidad de llegar allá, incluso demandar, incluso no estoy seguro, Roger, si ya ganó, pero es ahí donde las minorías, por estatuto de oposición, que es precisamente el estatuto que se le otorga o las garantías que se le otorgan a las personas, partidos o movimientos que han ganado las elecciones, pero que ha sido de tal forma que ha sido poco y que entonces por ser poco, por ser minoritarios, tienen incidencia en lo que son las mesas directivas. Y la importancia de estar en las mesas directivas es que desde allí se van a proyectar lo que es la agenda política de esa respectiva corporación y que entonces allí podrían incidir en que en sus proyectos de acuerdo, en que sus proyectos de ley estén dentro del orden de debate y que no sean excluidos de esa agenda política respectiva. Esteban, lo invito a usted y a todos nuestros ciudadanos para que escuchemos y recordemos lo que dijo esta senadora frente a lo que le pasó con la vicepresidencia del Senado. Escuchémosla para que sigamos este análisis, porque aquí tengo una pregunta. ¿Será ya decisiones políticas
las que están tomando las riendas a la hora de elegir este tipo de cargos o en realidad se está respetando la Constitución? Escuchémosle, enseguida seguimos con este análisis. El fallo que anula mi elección como vicepresidenta del Senado de la República es preocupantemente contradictorio. Se contradice en primer lugar precisamente con las declaraciones de nulidad electoral por doble militancia en contra de senadores del pacto histórico, concretamente de César Pachón, de Alexander López, entre otros, porque en teoría estos habrían apoyado a personas de otro partido político, pero dentro de la misma coalición, negando lo que de por sí establece la norma. En primer lugar, las coaliciones se hacen para proteger los derechos de las minorías. En segundo lugar, son eventos electorales que terminan con la elección. En mi caso, se anula esta elección desconociendo estos antecedentes, pero además, pues por supuesto, diciendo o estableciendo que de facto la coalición sigue en el Congreso de la República, deja de ser un evento electoral y por lo tanto pues sencillamente hago parte de la fuerza política mayoritaria, lo cual abiertamente es una contradicción. En segundo lugar, pues por supuesto nos genera todas las preocupaciones porque estaríamos hablando además de lo que podría ser un sesgo político por parte de la sección quinta del Consejo de Estado, y esto definitivamente tiene que rechazarse en democracia. Por supuesto que nosotros somos respetuosos de las decisiones de la justicia, siempre seremos respetuosos de las decisiones de la justicia, pero por supuesto manifestamos no solamente nuestra inconformidad, sino que además asumiremos todas las posibilidades, las herramientas legales para defender nuestros derechos políticos, los derechos políticos de nuestras fuerzas políticas y por supuesto míos como mujer. Esteban, un tema interesante que lo decía la senadora, y es que son minorías que hacen coaliciones para poder ser fuertes y poder contrarrestar las mayorías. ¿Qué decir frente a este tema? Y usted ahorita lo estaba recordando, es porque, bueno, yo hago parte de un partido de minorías, pero para poder hacer eco, para poder trabajar y tener resultados, pues me tengo que aliar con algunos otros para poder contrarrestar esas mayorías. Sí, Oscar, en ese sentido, lo que yo debo decir y reaccionar frente a lo que dijo la senadora María José Pizarro es que se pueden presentar estos eventos en que las minorías se puedan asociar con otros partidos minoritarios para así contrarrestar lo que son las fuerzas democráticas opositoras, y que esa coalición no me va a desvirtuar el partido político minoritario porque el MAIS tiene si acaso 3 o 4 senadores y en ese sentido son minoría, pero lo que hace el Consejo de Estado es agruparlo en una coalición del pacto histórico, porque precisamente esa coalición ya desapareció porque era para el evento específico de las elecciones. Y es como la reacción y la inconformidad de María José Pizarro a la hora de escuchar y de leer esta decisión por parte de la sección quinta del Consejo de Estado. Y también hay que decir que los jueces en sus providencias están sujetos al imperio de la ley, que deben ser imparciales, deben ser independientes, pero que en el ejercicio de la interpretación de la ley pueden generar ciertas suspicacias que no son independientes, que no son imparciales, y no solo el Consejo de Estado, sino también de la Corte Suprema de Justicia, también de los jueces de la República, y en ese sentido es deber democrático de cada ciudadano ejercer control al poder público, porque la rama judicial, los jueces de la República también son humanos y también se equivocan, también tienen incidencias que no son las adecuadas en el marco de la Constitución Política de 1991. Dice María José Pizarro, sesgo político de la sección quinta del Consejo de Estado. Porque la explicación que ella da, y muy parecida a la que usted plantea, todas lo que uno entre líneas lee es, hombre, la esencia no se pierde. La esencia es, ella es representante o elegida, y eso es objetivo, por un partido absolutamente minoritario, porque más minoritario que el MAIS, pues, eso no se puede alegar, ¿cierto? Entonces, y ella dice, bueno,
ahí hay un manejo, hay una interpretación, que es el otro comentario que usted nos hace, y que finalmente la hermenéutica permite eso, que haya interpretación, que no vaya a ser en contra de la ley, en contra de la norma. Eso sí queda claro entonces aquí, Esteban Manco, esa interpretación, ese aparente sesgo político, pero lo dice una actora política, una actriz política, yo no sé cómo lo querrán decir las feministas, que es ella, ¿cierto? Y la que se siente tocada por la decisión del alto tribunal. Entonces, ahí no puede haber ninguna violación, ninguna vulneración ni de la Constitución ni de la ley. Eso usted lo tiene claro. Lo han dejado claro. ¿Hay violación? ¿No hay violación? Podría ser sesgo, pero sin violación. Claro, Roger, no, hay que indicar que los jueces son independientes, son imparciales, son autónomos, sin embargo, y tienen ese amplio margen de interpretación. Sin embargo, hay unos criterios de interpretación que están prohibidos. Cuando la ley es clara, el juez, sobre pretexto de interpretar la ley, no puede ni crearla, ni crear una nueva, ni modificarla, ni extinguirla o derogarla. En ese sentido, los jueces, con el mayor de los respetos, deben estar sometidos al imperio de la ley, porque la ley es representación de lo que son las voluntades populares en el Congreso de la República, que el juez no tiene legitimidad democrática para poder modificar la ley sobre pretexto de interpretarla, que debe interpretarla en beneficio de las minorías, debe interpretarla en beneficio de el principio pro hominem o a favor del hombre en contra de las instituciones, o en principio, que hay un principio especial en el derecho laboral y constitucional, y es el principio pro operario, o cualquier duda, interpretación de las fuentes formales del derecho se debe interpretar a favor de los trabajadores y no del empleador, por ejemplo. Y muchos jueces lo que hacen es desconocer todos esos criterios interpretativos que son obligatorios para modificarlos y para entonces aplicarlo al contrario. Aquí lo que yo veo claramente es que el Partido del Maíz, un partido netamente minoritario, que escasamente se escucha por ahí, a contrario del partido de la U, a contrario del Partido Conservador, a contrario del Partido Liberal, a contrario del Centro Democrático, o con esta nueva ola que se ha venido con el movimiento de Federico, son partidos que tienen una tradición, son mayorías, han constituido ser mayorías, pero el Partido del Maíz es un partido casi desconocido y que se alió en coalición con otras fuerzas, pero no deja de ser el Partido del Maíz. Entonces, por más interpretaciones que tengamos sobre un hecho específico, ya se van reduciendo ese margen de interpretación, y lo que se debe proteger aquí son las minorías políticas, los partidos políticos. La ley dice los partidos y movimientos políticos. La coalición del pacto histórico no es un partido político ni es un movimiento político. Entonces, la interpretación no es cualquier interpretación. La interpretación debe ser racional, debe tener consistencia y coherencia, y que son límites a la valoración racional de las pruebas y a la interpretación que se hacen de las normas jurídicas, constitucionales y legales respectivas. Esteban, queda la preocupación en el aire de que este fallo que involucra a la senadora María José Pizarro ya no tiene, digamos, apelación ni recurso. Es decir, ya va a quedar aquí y va a sentar jurisprudencia. Entonces, ¿qué va a pasar a futuro con nuevas situaciones como esta? Las acciones que podría interponer la senadora María José Pizarro, Javier, podría ser, si ya queda incólume, si ya queda intacta, si ya no hay recurso alguno frente a ello, dentro de la misma jurisdicción contencioso administrativa, es decir, dentro del mismo Consejo de Estado, es la acción de tutela contra providencia judicial por los defectos que se presenten en esa providencia o en esa sentencia judicial. Entonces podrá conocer otra sección de esa acción de tutela porque se presentaron defectos sustantivos, porque se aplicó una norma conforme no era esa norma, o se dio un defecto fáctico porque había un elemento de prueba que decía que el Partido del Maíz era un partido minoritario y la sección quinta del Consejo de Estado dijo que no, que era algo mayoritario frente a la coalición.
Entonces se van a presentar, ya es un recurso especialísimo en materia de derecho constitucional, que es la acción de tutela contra la providencia judicial, contra la sentencia emitida por la sección quinta del Consejo de Estado y que en algunas ocasiones ha tenido efecto positivo para las personas que acuden ante las acciones de tutela frente a jueces, que los jueces también se equivocan, como le he dicho, también son poder público que se puede desbordar y que hay que encauzar dentro de los caminos constitucionales y democráticos respectivos instaurados por la Constitución Política de 1991. Absolutamente claro, Esteban Manco, abogado que en estos temas nos da siempre la posibilidad de ayudarles a entender a nuestros internautas. Entonces, esto, la verdad, pues uno siente como que a veces es como que un corcho dándole vuelta a un remolino con las cosas tan claras como se plantean desde el derecho, pero al fin y al cabo, pues son decisiones que se toman hay que presumir eso, con la certeza que les da la sabiduría a los jueces, ¿cierto? Y hay que presumirlas en derecho, legales. Pero para el caso, aquí cuando vuelvo yo al caso de Medellín y el de la Asamblea Departamental de Antioquia, que entonces ahí no encuentra uno un caso similar. O sea, ¿cómo uno compara uno con el otro? Uno no ve casos similares porque, por ejemplo, en el caso de Medellín, ahí no hay coalición, ahí no hay conglomerado, como digo yo. Ahí hay netamente un partido minoritario. Lo mismo pasó en la Asamblea Departamental de Antioquia. Entonces, ahí uno como entiende esa simplemente decisión que para algunos puede ser arbitraria. Sí, Roger, allí lo que habría que realizar por parte del Consejo Distrital y la Asamblea Departamental de Antioquia es que estas personas que están representando a los partidos minoritarios deben acudir a la jurisdicción, al juez de la República, para que sea el juez el que declare que sí tiene el derecho para pertenecer a la mesa directiva, porque de lo contrario, el vaivén de los juegos mayoritarios y de lo que es que las mayorías arrasen dentro de las corporaciones públicas es normal, Roger, que eso se presente. Generalmente la ley se hace precisamente porque quien detenta el poder no está sujeto en ese instante, en ese mismo instante, puede desconocer la ley y que acudir a los jueces de la República para reivindicar esas garantías constitucionales es el camino para ello, para que así entonces se posicione una persona ya del partido minoritario en la respectiva mesa directiva, ya sea del Consejo Distrital o de la Asamblea Departamental de Antioquia. Pero hay que acudir, de lo contrario, voluntariamente no se pudo, voluntariamente las mayorías no fueron concienzudas, no acataron la Constitución, no acataron la ley y por lo tanto el mecanismo que falta por materializar sería acudir ante los jueces de la República, que esto fue lo que sucedió en Bogotá ante el Senado de la República de un ciudadano inconforme con la elección de María José Pizarro y lo demandó ante el Consejo de Estado. En ese momento el Consejo de Estado le dio la razón al ciudadano, pero lo que no creo que haya sucedido en el Consejo Distrital ni en la Asamblea Departamental de Antioquia, hasta que yo en estos momentos tengo conocimiento. No, sí hubo la interposición de la demanda por parte del concejal Juan Carlos Upegui ante el Consejo de Estado. Porque aquí está la diferencia. Mejor dicho, en síntesis, la diferencia es, allí se toma una decisión, estaba hablando del Senado de la República en torno a María José Pizarro, se toma una decisión por el alto tribunal, por el juez, y el que decide, ¿cierto? Con o sin sesgo político, como dice María José, en todo caso esa es la decisión del juez. Aquí es una decisión de política, aquí sí fue una decisión política. Las mayorías deciden no acatar lo que supuestamente les demanda la ley, que es, hombre, allá sienten a alguien de las minorías. Pero, ¿qué pasa? Llega la hora, llega el momento es de que la persona afectada simplemente demande ante el juez y el juez tome la decisión. Entonces, así de sencillo. Vamos a estar pues muy atentos a lo que pase. En todo caso, Esteban Manco, lo que yo sí le digo a usted con absoluta certeza, sin temor a equivocarme, es que usted nos ayuda a entender
muy claro todo lo que nos plantea desde el punto de vista de los dos temas que tratamos hoy, y lo seguiremos molestando, por supuesto, si usted siempre nos acepta la invitación a ayudar a entender. El primero, el que tiene que ver con la dignidad humana, que tiene que ver con la justicia tomada por mano propia, muy en lo penal, y ahora esto que tiene mucho que ver con el electoral, pero definitivamente ambos están dentro del círculo de la ley, la norma de normas, que es la Constitución. Gracias, Esteban Manco, por otra vez ayudarnos a entender. Muy amable. Roger, con el mayor de los gustos y presto a continuar explicando y teniendo una pedagogía constitucional sobre los asuntos relevantes para la ciudadanía y los derechos constitucionales fundamentales. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias, Esteban Manco. Además, recuerde que nos dijo ahorita que es también es abogado especialista en temas pensionales y laborales, por tanto, aquí estará con nosotros. ¿Qué es lo que más me gusta? Se lo voy a decir. Se lo digo así de manera directa y con absoluta confianza. Me gusta que es experto en algunas de las áreas del derecho, como por ejemplo el área o el derecho pensional y laboral, pero sobre todo está especializado como magíster en lo constitucional, que lo cubre todo, lo penal, lo pensional, lo laboral, lo administrativo, todo, absolutamente todo. Entonces, eso es muy importante porque por encima de la norma de normas que es la Constitución no hay nada. Bueno, algo que llaman el bloque de constitucionalidad, pero de eso hablamos después.